La entrega del trabajo escrito es hasta el 21 de abril hasta la medianoche, para que lo tengan presente. Uno es al mediodía, la infografía, este es a la medianoche. Reiteramos, los logos de TPI se encuentran ya en el Moodle para que los usen tanto en la infografía como en el trabajo escrito. Y finalmente queremos invitarlos nuevamente a los webinars semanales. En este caso vamos a hablar sobre el valor de la tecnología. Recuerden, son los miércoles a las 6 de la tarde. Pueden inscribirse en el link que se encuentra en la bio de Instagram o si no, pueden ir al Moodle. Allá también se encuentra el link. Y bueno, no siendo más, entonces ya los dejo con el grupo de Proyecto Eléctrica. Disculpe, ¿Sí? ¿será que usted me podría enviar el link de la plataforma, por favor? ¿De la plataforma Moodle? Sí, así es. En donde se presentaba el modelo de infografía y todo el contenido que acabo de presentar. Bueno, lo voy a dejar acá en el chat. O bueno, ese es el link que me sale a mí. No sé si a todos les salió igual. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda sesión de esta múltiple oferta de tecnologías comunitarias, una mirada holística a los proyectos. Bueno, primero quería preguntarles cómo les fue. Sé que ya han pasado 2 semanas. ¿Qué tal si descansaron en esa... pusieron al día, si se adelantaron? Se supone que deberíamos llegar enérgicos, muchachos. Se supone, pero bueno, yo entiendo. También soy estudiante. Oh, yo vi Ninguna de las dos. personas que decían, no, yo no hice nada, no adelanté nada, creo que voy a cancelar hasta la vida, pero no sé cómo cancelar la vida, entonces es como grave. Complicado. El dilema del estudiante, lo que callamos los estudiantes. Pues muchachos, de pronto alguien quiere aquí hacer, bueno, no un recuento, pero recordarnos un poco de qué iba la discusión hace 15 días. De pronto si con base en eso tiene alguna expectativa para esta sesión. A ver, una palabra, ¿quién se acuerda? Si quieren lo pueden escribir en el chat. ¿Qué recuerdan de la sesión anterior? Empatía. Yo me acuerdo de la palabra Estuvimos empatía. comentando. Aquí Víctor Daniel Montana nos colabora. Estuvimos comentando como falencias a la hora de plantear y ejecutar proyectos. Ok, vimos algunos casos de estudio. ¿Recuerdan qué caso de estudio? ¿Qué temática? Aquí Sebastián nos ayudaba con el término la empatía. ¿Sí vieron relacionado ese término en el caso de estudio que manejaron? Bueno, Víctor Daniel nos ayuda relacionado con las TIC, pero no recuerdo bien el nombre concreto, era sobre conectividad en las regiones. Okay. ¿Quién tenía ese caso de estudio? Me parece que Sebastián tiene ese caso de estudio. Alejandra, nosotros trabajamos sobre el páramo de Santurbán. Ok. ¿Y alguien recuerda el caso de estudio que manejamos nosotros?
Uy, no veo las manos levantadas, qué pena. Por favor, sí, Esteban, si quieres decir algo, adelante, por favor. Hidroituango, exactamente. Listo. De pronto, respecto a sus casos de estudio, a esta temática respecto a la empatía, ¿qué fue lo que más se les quedó, muchachos? ¿Qué es algo que ustedes dicen, uy, esto yo no lo había visto así, esto me pareció importante? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, habíamos visto que muchas veces desde el quehacer de la ingeniería tendíamos a sobreestimar nuestra formación y los conocimientos técnicos que ésta llevaba y ignorábamos experiencias y saberes que eran propios de las comunidades que interactuaban más de cerca. Excelente. Que Juliana dice por los lo de Yara, qué genial que se te haya quedado precisamente eso. Para mí por lo menos es el punto más crucial, bajarle un poco a esa mente cerrada y encaminada solo en una visión y en que mi academia es la que tiene la última palabra en todo. ¿Alguien más quiere comentar algo, muchachos? Jairo Aníbal nos comparte que es importante analizar las necesidades de las comunidades y entender si lo que planteamos es una verdadera solución. Uf, total, total. Bueno, ahí uno podría volver a meterse en el tema y continuar esa reflexión. Pero me gusta estos pensamientos. Bueno, ¿alguien más quiere decir una última palabra o vamos pasando a la presentación? ¿O alguien quiere comentar algo que le pasó en Semana Santa? Pues aquí ya estoy empezando a presentar. Y los voy a dejar con nuestro compañero experto Juan Parra para analizar algunos casos también, pero ya más relacionado a un tema tecnocientífico. Entonces, permítame por favor. Listo, Isaac. Muchas gracias, muy cordial. Bueno, bienvenidos todos y todas a la sesión de hoy. Vamos a iniciar, ¿cierto? Hablando acerca de unos casos muy interesantes, como lo mencionaba Isaac, unos casos tecnocientíficos, ¿cierto? Que nos van a poner a pensar acerca de un poco de estas situaciones donde se tienen que atender problemáticas o comunidades, ¿no? Vamos a revisar unas situaciones de interés bastante, bastante llamativas, ¿sí? También para conectar un poco, pues, con lo que hicimos la sesión pasada, ¿sí? Ya como tenemos claro que hicimos un recuento de las cosas que vimos, esa parte que mencionábamos de empatía, lo que se necesita tener en cuenta con las comunidades, ¿no? Eso va a ser importante recordarlo, entonces ténganlo en mente, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor, maestro querido Isaac. Gracias. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a revisar estas situaciones de interés, ¿sí? Y pasemos a la siguiente, Isaac. Que ahí me salté una. Listo. Perfecto. Muy bien.
Nuestro primer caso, el caso 1, caso a detenernos y comprender qué es lo que está ocurriendo, de efectos inesperados. Imagínense que tenemos a Jake, ¿sí? Jake es una persona que pues trabaja para una compañía y esta compañía básicamente lo que hace es que hace trabajos donde atiende comunidades pues que el gobierno le pide el favor de algún país y lo que ellos hacen es que analizan cuál puede ser la mejor manera de atender una necesidad tecnológica. En este caso, la compañía, bueno, el proyecto más que nada con el cual trabaja Jake, estaba enfocado hacia las energías. Resulta que una comunidad tenía la siguiente situación. Ellos tenían inconvenientes de iluminación en sus hogares, ¿sí? Tenían inconvenientes de iluminación. Lo que hizo esta empresa hace unos años, hace un tiempo, ¿sí? Dijeron, bueno, la mejor decisión es que les vamos a instalar esta infraestructura de paneles solares. Chan, paneles solares para todos, todos felices, ¿sí? Y, y pusieron paneles solares para todos, ¿sí? Porque pues los paneles solares generan energía, ¿cierto? Renovable. Si hay solecito, todos felices. Si no, pues se guardan en las baterías, ¿cierto? Una solución ideal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta comunidad tiene inconvenientes de infraestructura, tanto económicos como de necesidades básicas, ¿sí? Al cabo de un tiempo, pues hubo ciertos inconvenientes, como cuáles, que los paneles solares podían presentar problemas de mantenimiento, ¿cierto? O que de pronto lo que sí pasaba también en algunos casos es que cuando ya los equipos no funcionaban, algunas personas desmontaban los paneles solares de los hogares y los vendían, ¿sí? Porque pues simplemente no estaba funcionando. Y pues en últimas la comunidad terminó estando en el punto donde empezaron, ¿sí? El punto donde tienen este inconveniente. Cabe resaltar que la compañía decidió poner paneles solares solamente para atender la necesidad de iluminación en los hogares. ¿Listo? Entonces, como tal, que hayan puesto paneles solares dependió de eso, solo para que pudieran tener iluminación en los hogares. Eso es algo que nos pone a pensar, ¿cierto? Nos pone a pensar. Entonces, quiero que imaginen un poco esa situación, ustedes, ¿sí? En esa comunidad, eh, pues simplemente llegó la compañía y realizó pues este proceso, ¿sí? No se detuvieron a prestar, digamos, como una continuidad a su atención. Entonces, Jake es la persona encargada de ver qué tiene que hacer ahora, ¿sí? La compañía se enteró, regresó a este proyecto y se dan cuenta, bueno, aquí tenemos que definir qué es lo que tenemos que hacer ahora, porque tal parece que lo que habíamos instalado previamente no funcionó correctamente. Entonces, quisiera que Isaac pase, por favor, a la siguiente diapositiva. Isaac, nuestro querido todopoderoso está por ahí. Listo. De pronto hay algún inconveniente de conexión, está llegando el mensajito, no hay problema. Lo que quiero que se imaginen es lo siguiente. Primero quiero que ustedes se imaginen la siguiente pregunta, ¿sí? Quiero que se imaginen la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que haberle brindado... Uy, parece que Isaac se salió. Vale, permítanme compartir mi pantalla. Disculpen un momento para que puedan ver la presentación. Listo, no hay problema, ya estamos acá. Creció aquí el computador que tiene los problemas técnicos. No se preocupe. Eso puede pasar en cualquier momento. Claro, nos puede fallar siempre. Listo. Entonces, la siguiente pregunta que se imaginen es la que está viendo en pantalla. ¿Ustedes creen que brindarle la tecnología solar a la comunidad, sí, a pesar de los antecedentes, puede ser una buena opción ahora que Jack conoce lo que pasó en el pasado? ¿Sí? ¿Será que hoy la solución que la compañía puede brindar a esta población es volver a instalar paneles solares? ¿O será que optar por una solución que aún así atienda el problema de iluminación en los hogares, pero que sea sencilla, eh, puede ser el camino correcto? Quiero que en sus cabezas piensen,
Sí, piensen sobre esta pregunta. Vamos de pronto a poner una musiquita de pensamiento para que lo tengan en cuenta. Vamos a dar 5 minutos para que ustedes en sus cabezas analicen esta situación. ¿Listo? Entonces, vamos a estar ahí pensando. Juan, ¿a qué se refiere menos relevante? Ok, listo. Ya te voy a contar. Menos relevante quiere decir que pues, la empresa puede atender la necesidad, pero sin tener que invertir en toda una infraestructura pues, tan cara como lo puede ser poner paneles solares, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. O sea, relevante en términos de costos, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, Ok. para nosotros. Ujú. Ya les pongo la musiquita de ascensor. Felipe, creo que falta la musiquita. Ah, ¿no la están escuchando? No, no podemos No, pensar sin la O sea, musiquita. o sea que está el ambiente tenso. yo me he estado relajando solitariamente con la música. Qué pena con ustedes. Ahora sí, gracias, qué amable. Ahora sí, ahora sí. Bueno, queda solamente un minutico. Pero les prometo que en la próxima ya va a haber musiquita fuera. Estimados y estimadas, ya llegamos al punto aquí donde tenemos que tomar una decisión y me gustaría escucharlos. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes. ¿Qué harían ustedes?
¿Escogerían una de estas soluciones o simplemente tomarían un nuevo camino? ¿O lo ignoramos todo y decimos, no, la empresa no es responsable, chao de aquí? ¿Qué opinan? Bueno, qué pena, yo intervengo. Yo me quedé pensando realmente en cuál es el problema. Y no me refiero al problema como tal de la iluminación. Ya sabemos que tienen problemas con la iluminación, ¿cierto? Me refiero a cuál es el problema de la solución que se planteó antes. ¿Cuál es el problema o qué llevó a que las personas de pronto no tuvieran la suficiente apropiación por lo que vino antes? Y pues ahí llegué a la conclusión de muy simple. No se sintieron identificados o no sintieron apropiación por lo que estaba ahí. Entonces ahí hay varias soluciones. Si se quiere volver a poner paneles solares, entonces que ellos se apropien del tema y aprendan sobre energía solar. Y si no, que ellos mismos de pronto le metan mano a una construcción propia o que por lo menos puedan colaborar o saber cómo funciona lo que están adquiriendo, ¿no? Y de ahí si el problema es de iluminación, entonces se puede meter con temas de arquitectura, se puede meter con temas de esta iluminación que se da por botellas de agua, hay una tecnología que está saliendo ahorita que es como por gravedad, bueno, puntos suspensivos. Digamos que eso fue lo que alcancé como a pensar. Ok, ok. Gracias, Sebas. Bueno, y me gustaría escuchar también a ustedes, compañeros y compañeras. ¿Qué opinan? Bueno, nuestra compañera Yelena hace una pregunta y es a Sebas. ¿Qué Me hizo opina una ahí? pregunta. Pues yo creo que la empresa, mejor dicho, si la comunidad lo puede hacer por sí misma, mejor. Pero si la empresa está ahí, digamos, ya por un contrato, por un convenio, por lo que fuera, la empresa lo que tiene que hacer es hacer una construcción conjunta, ¿no? O sea, o al menos preguntarle a la comunidad, hey, ¿por qué se lo robaron? ¿O por qué dejaron abandonar el proyecto anterior? O sea, ¿qué pasó ahí? Y que ellos mismos, pues, digamos que en esa comunicación se dé una mejor solución para lo que está sucediendo actualmente. Ok, ok. Muy, muy interesante. Y bueno, ¿qué, qué opinan los y las asistentes? ¿Qué consideran? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Jack? Me gustaría escucharlos y escucharlas. No veo cuál sería la desventaja de optar por otra solución, porque si es más barata, beneficia a la empresa, y si es eficiente, beneficia a la comunidad. Yo probaría otra cosa. Sí, claro, es cierto, ¿no? O sea, puede beneficiar a la empresa, ¿no? Además que, por ejemplo, si ellos llegan a optar por una solución que a la comunidad le guste, pues también pueden tener no solo un impacto de que sí, salió bien un proyecto, sino también de que pueden tratar de atraer la atención de más comunidades, ¿no? Pero lo mismo puede pasar si tienen una solución con un mecanismo diferente, porque los paneles solares no son el éxito siempre, ¿no? Esa también es una muy buena postura. ¿Qué más, qué más dicen los demás? ¿O todos y todas están absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Sebastián y Yara? Y esa es la verdad absoluta. Yo considero lo mismo, o sea, considero algo parecido y es, pues puedo optar por otra solución e igual tampoco estoy atado a no poder volver a una solución previa. O sea, puedo perfectamente buscar una nueva alternativa y si esa nueva alternativa no funciona, volver a alguna que ya se había planteado y tomarla. Entonces no estoy atado de manos para decidir en ese momento. Listo, David. Muchas gracias, David, por tu participación. Sí, claro. O sea, aquí no nos estamos cerrando, lo que les digo, aquí no nos estamos cerrando a que solo sea una y una, ¿no? Así que sí es cierto, sí es cierto. Además que tengan en cuenta que, pues, ¿cuál es también la necesidad, ¿no? Eso hace parte de lo que decía Sebastián. Solo un problema de iluminación, ¿no? Pues hay mil cosas que resolver. Tampoco es que el mejor dicho de la comunidad o algo alrededor, pues no tenga energía como
tal, ¿cierto? Bueno, todavía nos quedan 2 minuticos aquí para participar. Me gustaría escuchar qué más consideran. ¿Será que de pronto la solar no se puede acomodar de alguna manera? ¿Será que si les damos algo muy avanzado no funciona la comunidad porque simplemente porque no y nos cerramos a otras opciones y ya? Pues yo pienso que uno debería trabajar bajo el principio de la navaja de Occam, ¿no? O sea, lo que cumpla la función y sea lo más sencillo. Uno debería irse por ahí. Lo más sencillo. Sí, sí, eso también tiene que ver como la regla del mínimo esfuerzo, ¿no? Eso sí también lo vemos en la naturaleza, o sea, la opción optimizada más sencilla. Es cierto, eso puede funcionar, pero ¿será que se cierra totalmente a que la energía solar no funcionaría ahí? Es decir, a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿sí? Porque pues aquí ya creo que tenemos una unión de ideas, ¿cierto? Eh, Veo que la tendencia general del grupo es irnos simplemente por una opción diferente, sencilla, ¿cierto? Y eso puede funcionar para atender la necesidad básica, ¿sí? Pero entonces eso quiere decir que, entonces si nosotros llevamos tecnología solar está mal porque es complicado. ¿Será que como empresa eso es lo que estamos viendo? ¿O qué opina? O bueno, no como empresa, como Jake, porque nosotros no somos solamente un engranaje, somos personas, ¿no? Bueno, yo quiero ser polémico, ¿sí? Entonces voy a decir, estoy totalmente de acuerdo con los paneles solares porque son la última tecnología para Países Bajos y Alemania. Solo por eso. Chan, chan, chan. Pues los paneles solares tienen más potencialidades. Eso también sería algo a considerar, que mm, además de resolver la necesidad para la iluminación, me permiten tener la potencialidad de resolver otros problemas que seguramente si la población tiene una carencia de iluminación, no creo que cuenten con conexión a internet, conexión a la... Ok, sí, interesante. Bueno, voy a leer la opinión de compañera también antes de opinar. Por eso no significa que funcione aquí en Colombia o en la población de la historia. Y, y Yelena termina con la expresión rotunda que se da en la jeta con sebas. Es cierto, ahí estamos hablando como... Ay, sí, Alex, cuéntanos. Sí, pues yo iba a decir como varias cositas, ¿no? Primero, también me voy en la jeta con Sebas, o sea, realmente el hecho de que funcione en algún lugar no significa que tenga que funcionar en el contexto pues, en el que nos encontramos. Colombia tiene un contexto muy diferente. Y también, pues quiero decir algo sobre lo que mencionaba Yara ahorita, ¿no? Y es que digamos, ella menciona que quizás la comunidad no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a otras cosas, pero la pregunta es, ¿la comunidad lo necesita? ¿Realmente es importante para la comunidad eso? ¿O el tener Internet y tener otras cosas generaría una nueva cantidad de problemas adicionales para la comunidad? Entonces creo que es algo que hay que tener en cuenta también. Ya que se quieren dar conmigo en la jeta, voy a ser más polémico. Y les voy a hacer la siguiente propuesta. Lo que sucede es que si no se aplican cosas de la segunda revolución industrial, que es el acceso a la electricidad, no van a tener acceso a la tercera, como le decía la compañera, que son las tecnologías de la comunicación, ni mucho menos a la cuarta. Significa que esta sociedad, por lo tanto, está atrasada en un contexto mundial. Y eso ya es un problema re grave.
No, espérame, Sebas, más despacito. O sea, sé polémico, pero despacio para mí, para que mi internet lo comprenda. Listo, listo, suave. Si no se introducen tecnologías de la segunda revolución industrial, no van a tener acceso a la tercera revolución industrial, que son las tecnologías de la comunicación, ni a la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, serían una sociedad atrasada. Y el que sean atrasados, pues ya es un problema lo suficientemente grande que no se compara con no tener luz. Ya te entendí. Exactamente. ¿Alguien quiere pensar en el desarrollo de las sociedades? El desarrollo es un constructo, o sea, realmente el desarrollo es una noción que funciona dentro de un marco capitalista, o sea, realmente creo que en primer lugar uno tiene que pensar en las necesidades de las personas y luego sí mirar el sistema económico en el que se enmarcan, ¿no? Pensaría yo, ¿no? Súper, súper. ¿Quién tiene otra opinión? Yo quisiera, pues ahí volvemos a lo mismo, básicamente es lo que tratamos la sesión pasada, pues al menos en el grupo donde yo estaba, que es cuál es realmente la necesidad de esta población, ¿no? Y como Sebastián lo acaba de sugerir, la necesidad es algo más allá de la electricidad. Y volvemos a lo mismo, precisamente. Si de nada sirve una tecnología, como era la sesión pasada, o en este caso los paneles solares, si no hay una educación, un enfoque en la construcción social y en la construcción mental de la misma población, sin esos pasos previos, tampoco se puede llegar a un desarrollo, tampoco se puede llegar a una real satisfacción de las necesidades de esta población por medio de una tecnología que ellos quizás no entienden o quizás no quieran entender siquiera. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Antes de esto, un análisis, un estudio, un apoyo educativo, un apoyo social, para poder lograr esa inclusión, que sí, no se puede que no sea necesario descartar esta tecnología, pero pues antes se requieren otras cosas. Bueno, muy interesante todo lo que han dicho, ¿no? Y se generó un debate interesante. Y ya para, digamos, terminar esta Perdón, parte. Ah, sí, claro, continúa, dale. es que yo no he participado. Pues yo tengo básicamente como una anécdota al respecto. Eh, yo hago proyectos de ingeniería y también hacemos montajes de sistemas de energías alternativas y todo eso. Y uno en el contexto de uno cree que pues básicamente eso es lo que le va a solucionar la vida a muchas personas, pero pues eso es dentro de nuestro contexto. Tuve la oportunidad de instalar un sistema para una antena de comunicación en la Amazonía. Y entonces básicamente las comunidades lo que nos planteaban era, esto nos va a traer gente de la civilización constantemente por acá, porque de ser así eso no nos interesa, es decir, no queremos que nos molesten, no queremos que vengan, así como estamos bien y tenemos lo que necesitamos, no vengan. Entonces eso para mí fue, digamos, bastante importante, porque entonces quiere decir que no para todo el mundo el tema de la tecnología solar y eso es importante. Hay personas que consideran que su vida está muy bien así y no necesitan lo que nosotros llamamos desarrollo, porque finalmente eso es capitalismo, como lo queramos ver. Pero ellos sencillamente quieren es vivir de su naturaleza, que le respeten su tierra, que le respeten su espacio y nada más. Listo, Marco, muchas gracias. Y sí, lo que dice Marco es muy interesante. De hecho, ese tema respecto a los contextos es algo que vamos a tratar el día de hoy y me parece bastante interesante que hayamos llegado a él, porque precisamente esa es la finalidad, que vayamos a eso. Pero primero, pues antes de pasar a lo siguiente, me gustaría pues como hacer un compendio de las ideas que hemos mencionado ahorita, ¿listo? Y me gustaría hacerlo pues en adición a todo lo que ustedes ya han dicho con un comentario que pues ahí mandó Alexei. Y pues también se une con lo que acaba de decir Marco, con lo que ha dicho Sebastián, Yara, Juan Camilo, todos, etc. ¿Y qué es eso?
que si se está llevando una tecnología o no, es solamente para que, entonces ya hay desarrollo. Entonces ahora podemos hacer que esta zona produzca, pero produzca para quién, ¿sí? Esa comunidad la necesita o no, y si no la necesita, pues qué necesidad hay de llevar cierta tecnología, ¿cierto? Precisamente es eso, de contextos. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poquito, pero eso es algo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema, nuestro siguiente caso de estudio, muy interesante. Que si el primero nos fue así, vamos a ver cómo nos va en el segundo. Vamos a ver qué pasa acá. Una situación sin filtro. Los pongo en contexto. Imagínense que en una zona rural de Bolivia, ¿sí? Entonces, zona rural de Bolivia, Latinoamérica, curiosamente. Una compañía hace ya unos años colocó un sistema de filtrado de agua para una comunidad rural, ¿sí? Que pues carecía de recursos de agua potable, ¿cierto? No tenía este recurso hídrico. Entonces ellos lo que hicieron fue que instalaron una serie de filtros, ¿sí? Para que la comunidad pudiera acceder a agua potable, ¿sí? De manera constante. Adicionalmente, algo que ellos hicieron, ¿sí? Es que dieron como ciertas capacitaciones para que las personas pudieran comprender de manera general el funcionamiento de los filtros, ¿sí? Para que si algo llegara a pasar, pues ellos pudieran hacer mantenimientos básicos a estos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues la idea es que fuera un proyecto a largo plazo, si no, no se haría. Pero pues acontece que tenemos a Laura. Laura es la encargada de este proyecto y le llega la noticia de que hace unos años, sí, bastantes ya, ese proyecto de filtrado de agua ya no está funcionando, ya no está siendo práctico. ¿Por qué? Porque resulta que varios de los filtros se han dañado, ya no están funcionando correctamente y lo que está haciendo la población es simplemente retomar pues la práctica de consumir agua sin tratar, ¿sí? No está potabilizada, sino que pues simplemente la están consumiendo sin ningún, digamos que pues sin tratar, ¿sí? Como antes. Volvimos a lo mismo, un círculo. Entonces, ella tiene que analizar esta situación, si se pone en contexto de que, bueno, ya se habían educado a las personas, primero preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y ella, digamos, al investigar un poco se da cuenta que las personas no tienen realmente confianza en que esto funcione. ¿Y saben por qué se perdió la confianza? Porque simplemente los dispositivos se dañaron en un tiempo anterior al previsto, ¿sí? Esa es una opción, o simplemente que se dañaron y pues las personas no le dieron el mantenimiento para el cual se supone estaban capacitadas. Sin embargo, pues ella toma la decisión con la empresa de que pues van a ir allá, van a cambiar los filtros de agua, ¿qué pasó? Vamos a arreglar esto, pero se dan cuenta que la compañía solo tiene recursos para poder reemplazar la mitad de los filtros. Y lo hacen, reemplazan la mitad de los filtros y dejan la mitad del sistema sin reparar, ¿cierto? Ese puede ser un escenario. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa respecto pues a la siguiente situación, ¿sí? Eso que les acabo de comentar es una solución que pues ella está pensando, ¿sí? Y la aplicaron tras del hecho. Entonces aquí ya no estamos en el debate si lo hacemos o no, sino que ya lo hicieron, ¿listo? Ya lo hicieron. Entonces, vamos a pensar con las siguientes dos preguntas. ¿Hasta dónde son responsables los ingenieros? En este caso, pensemos que la empresa como tal. De los efectos posteriores de las instalaciones. ¿Sí? ¿Hasta dónde son responsables ellos? Y lo segundo, ¿en verdad merecía la pena cambiar la mitad de los filtros a pesar de que no alcanzaban para todos y pues que al final la comunidad tenía duda de su eficacia? Nuevamente, como antes, vamos a darles 5 minutos para que piensen en esto, analicen. Vamos a cambiar un poquito la música, pero va a seguir ahí constante, ¿listo? Entonces, les vamos a dar 5 minutos.
Creo que no está sonando. Bueno, entonces, ya llegó la hora de charlar. Y vamos a empezar con la primera pregunta, ¿listo? Entonces quisiera escuchar sus opiniones. ¿Hasta dónde creen que llega la responsabilidad? ¿Qué opinan? ¿Hasta dónde creen que son responsables los ingenieros, las ingenieras, la empresa, los que realizaron ese proyecto, de los efectos posteriores de esa instalación? Cuéntame. Bueno, sí, vale. Yo creo que ahí, en definitiva, pues el proyecto de ingeniería tiene cierta responsabilidad, ya que la continuación del proceso debería ser algo que ellos pues sí, que ellos garantizan. Es, digamos, como en la industria química se supone todos los envases de los productos que uno venda, la empresa es responsable de eso, no el consumidor. Y la empresa debería encargarse de que el consumidor
pues haga la debida disposición de los envases, de los productos, que de verdad pues la empresa sea la responsable hasta el final, en toda la vida productiva de lo que se esté haciendo. Y yo creo que esto aplica igualmente acá. Los ingenieros de verdad tienen la responsabilidad y pues la compañía debía hacerse cargo como decir, bueno, si no como por qué no lo podían hacer y cómo podíamos permitir que ellos de verdad hicieran el mantenimiento necesario. Ok, Jairo, gracias por tu aporte. ¿Alguien más le gustaría opinar algo ahí adicional? Pues tenían mucha responsabilidad, ya sin ser polémico, tenían mucha responsabilidad en el ámbito en el que desde el diseño se debería plantear el hecho de que no dependan luego las comunidades nuevamente de tener que recurrir a ellos, ¿sí? Eso no quiere decir que no se vayan a volver a ver, sino que más bien ellos puedan arreglárselas por su cuenta y no tengan que estar viniendo como a cada rato y que se vuelva una dependencia literal a este tipo de personas. Y si hay efectos posteriores, evidentemente es porque ellos no pensaron en crear un proyecto independiente en el que la comunidad se sostuviera por su cuenta, sino que pensaron en hacer algo rápido y fácil, como lo que hablábamos antes, digamos, pensarse en qué podía pasar después. ¿Sí? Se daña eso y pues eso ya como que no me incumbe, o sea, se quitan, digamos, ese problema de la espalda y bueno, digamos que moralmente puede que no les afecte, pero entraría yo a pensarme si eso realmente está bien o está mal. Listo, Sebas, gracias. ¿Alguien más le gustaría opinar algo? ¿Están totalmente de acuerdo? Porque tengan en cuenta que igual la empresa capacitó a ciertas personas, ¿no? De que si algo llegaba a fallar, vea, que así se arregla. Sí, yo no estoy de acuerdo. Creo que era Juan Camilo que decía ahorita que pues las empresas cuando ofrecen un producto al usuario pues tienen que asegurarse de que el producto venga pues con todas las de la ley y el usuario no tenga problemas. Estoy de acuerdo, pero en este caso no, ahí difiero porque la empresa pues no especificaste tanto en la historia de qué contrato con la comunidad, etcétera, pero imagino yo que tenía ciertos límites, entonces se encarga de la instalación, se encarga de la capacitación, pero no quiere decir que se encargue de eternamente estar pendiente del proyecto. Eso no los exime de que pudieron haber hecho de pronto un mejor trabajo o que pudieron tiempo después revisar si efectivamente la solución que ofrecieron sirvió en la comunidad, pero pues también cumplieron con su parte, me parecía a mí. Entonces creo que es, por un lado, la empresa pudo haber hecho un trabajo mejor de revisar, como de obtener feedback, pero al mismo tiempo la comunidad tenía la responsabilidad de hacer el mantenimiento. Sí. Bueno, ahora mi pregunta va a, en realidad uno puede diseñar un proyecto en el cual no sea necesario volver. O sea, yo entiendo, No, claro. O sea, sí, puedo opinar, compañeros. Claro, claro. Me da un poco de pena ser como reiterativo con esto, pero es que, digamos, tengo harta experiencia en proyectos y conozco, digamos, como que muy bien cómo es que funcionan todas esas cosas, ¿no? Uno inicialmente, pues, hace, digamos, casi que una negociación, hace un diseño, ¿cierto? Hace el desarrollo y, pues, al final uno lo que hace es una capacitación con el personal que básicamente la comunidad disponga para eso. Y básicamente hasta ahí termina el proyecto, porque entonces no sería un proyecto si tuviese operación. Es un proyecto tiene un principio y un fin, ¿sí? Ya la operación pues tiene que estar a cargo de otras personas, a menos que se contrate desde el comienzo que la operación, desde que se ejecute el proyecto y se ponga a funcionar, pues va a ir digamos, a cargo de uno. De lo contrario, digamos, no es responsable la empresa desarrolladora de toda la operación. Eso digamos, hasta ahí. Otra, para evitar eso,
nosotros hicimos un sistema de respaldo, ¿cierto? Bastante fuerte, dejamos efectivamente el tema de unos filtros con un sistema de control automático bastante robusto, y nosotros dijimos, no, eso va a ser infalible, ¿no? Sin embargo, por muy robusto que uno diseñe, siempre va a depender del factor humano. Las personas tienen que apropiarse de las cosas que uno les está dejando, porque de lo contrario, pues, no, eso puede fallar, eso es susceptible a daños, porque pues obviamente los componentes no son eternos. En algún momento alguien tenía que hacerse cargo y entender qué era lo que estaba pasando, cómo funciona. Entonces, para mí como que no tiene demasiada responsabilidad la empresa, la comunidad tiene la responsabilidad porque se les está brindando un servicio. A lo mejor no son conscientes, es otra cosa, pero se les está dejando un servicio de calidad. A veces la gente no lo entiende. Dice, no, pues yo siempre he consumido esta agua en estas condiciones, nunca me ha pasado nada. Pero lo que ellos no saben es que por décadas de pronto han estado consumiendo aguas en unas condiciones que no son óptimas. Entonces, lo que hace siempre la ingeniería es tratar de solucionarle eso, pero es muy difícil a veces que las comunidades lo vean y lo entiendan. Listo, Marco, ¿no? Antes, chévere, chévere que podamos reunir esas, esas opiniones y más desde la experiencia, que pues creo que desde donde mejor se aprende es desde la experiencia, ¿no? Bueno, de pronto pueden tener opiniones a favor o en contra de lo que ha dicho Marco y me gustaría que las mencionaran también contestando lo que tenemos en la segunda pregunta y es si merecía la pena, a pesar de eso, ¿no? Pues haber cambiado solo la mitad de los filtros porque la compañía no tenía mayores recursos para cambiarlos todos. ¿Ustedes creen que eso sí merecía la pena? Y pues, ¿qué opinan con lo que han dicho los compañeros y las compañeras respecto a eso? Bueno, yo quiero responder, que ahorita creo que Yara me preguntaba de si realmente se puede hacer un proyecto que sea totalmente, que yo no tenga que volver. Y yo diría sí, siempre y cuando yo sea también el que lo construya. No sé si me haga entender. Y un poco también a lo que decía Marco. Él decía mucho, las comunidades no entienden. Claro, porque no tuvieron una participación directa con la construcción del mismo proyecto. Yo no puedo entender algo si le dejo la responsabilidad total de eso a otras personas. O sea, si me hago de la vista gorda y no sé qué están haciendo, pues al final como que no voy a entender, ¿cierto? Muy rápidamente, este tipo de proyectos que sí se sostienen por sí solos son proyectos que se construyen en parte, o sea, no le voy a pedir a la comunidad, venga, prográmeme esto o diseñeme esto, pero sí de pronto preguntándole, mire, vamos a hacer esto y va a pasar por aquí y entonces ustedes qué opinan. O por dónde les parecería mejor que hiciéramos esto, esto otro, esto otro. Esa comunicación que se tenga con la comunidad va a evitar todo este tipo de cosas y realmente va a crear proyectos que se sostengan por ellos mismos, porque ya la comunidad entonces sabe cómo se construyó y con base en qué tiene que empezar a actuar para prevenir este tipo de cosas. Sí, aunque generalmente lo que uno casi siempre ve es que las comunidades más bien son bastante organizadas. Ellos siempre eligen ciertas personas, porque existen líderes y todo eso, y eligen ciertas personas para que esas personas se hagan responsables. E incluso pueden tener castigos, por ejemplo, en las comunidades indígenas. O sea, eso es una responsabilidad para toda la comunidad y donde no la cumplan, pues ellos tienen ahí como sus leyes internas y los pueden castigar. Entonces, a veces uno lo que se encuentra incluso antes es que son bastante organizados, bastante colaboradores. Pueda que existan casos en los que de pronto no, pero en la mayor parte de los casos sí son bastante organizados y siempre hay alguien pendiente y son muy responsables. Ok, ok, listo, listo, vale. Bueno, creo que en ese caso ahí ya hemos recogido bastantes perspectivas al respecto.
Creo que en unas la mayoría está de acuerdo, pues en otras. Pero en general hemos visto eso, ¿sí? Y es a lo que queremos llegar. Y es ver como tal. Ah, bueno, Jelly, si quieres añadir algo, permíteme comentar algo rápido ya. Em, y es precisamente entender que primero no todas las situaciones son iguales. Un problema no le va a funcionar igual aquí en Bogotá si funcionó bien en China o en quién sabe en qué parte del mundo. Em, y pues también hay que entender la situación de responsabilidades, ¿sí? Hay que entender también la manera en que se atienden los problemas y que pues no hay ninguna manera que resulte ser 100% efectiva. Y así como no hay que subestimar a las comunidades, también hay que saber pues cómo conocerlas, cómo dialogar, porque pues lo que mencionaba Marco también es cierto. Parte de hacer ese proyecto se trata de una negociación, una conversación que es de conocerla, ¿cierto? No de pasar por encima de ellas, como el caso de solo poner paneles en todas las casas y ya. Dale, Jelly, coméntanos qué quieres decir ya para cerrar esta parte. Gracias. No, pues iba a decir que estoy de acuerdo como en la intervención que hacía Marco hace un rato, pues un proyecto de tener un inicio y un final, pero le añadiría que pues hay que tener en cuenta que tanto se apropian de esa tecnología las comunidades, o sea, si realmente están apropiando esa tecnología. En caso de que no, pues van a continuar pasando ese tipo de problemas. Creo que en el ejemplo de los paneles solares era un poco más obvio. Por supuesto que debemos tener en cuenta la comunidad, por supuesto que debemos saber si la comunidad le sirve esa solución y si de hecho soluciona alguna necesidad que existe o es una necesidad que nosotros de pronto nos estamos inventando. Creo que era más obvio en el caso de los paneles solares, pero entonces añadiría que de nuevo, pues hay que revisar cuáles son las necesidades de la comunidad. Y pues el primer paso es incluirlas en el diseño de la solución. Y aunque eso no lo mencionas en el caso de estudio, pues lo más probable es que el problema resida ahí, creería yo. Listo, súper. Bueno, creo que ya con lo que nos acaba de decir Yeliana, ahí tenemos también una manera de concretar esas ideas. ¿Listo? Bueno, les agradezco por esta parte. Vamos a continuar ahora con lo que viene a ser una pequeña pausa activa. Entonces, vamos a esperar a que la persona encargada tome lugar. Muchachos, quitaron la música. Esperen, ¿cómo era? Lofi, Ah, sí, lo fui en YouTube. Bueno, yo voy a dirigir una pausa activa tradicional, muchachos, de estas de estiramientos. Ya no tengo que escucharse de la voz. Ahí sí. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar por las muñecas. Entonces, creo que me pueden ver. Giramos la mano 180 grados. Tienen los dedos vigentes. Y con la otra mano vamos. Esperamos. Me confirman por favor que sí me están entendiendo.
No podemos verte, Isaac. Te escuchamos, pero no te vemos. Ok. Bueno, entonces vamos a quitar la música. Lo siento. Si quieres, yo puedo poner la música. ¿Sí? Ah, sí, porfa. Porfa. Listo. Vale. Listo, entonces pues les estaba diciendo que estiramos un brazo de esta manera y estiramos con la otra mano, tomando el dedo pulgar. Esto para sobre todo los que se la pasan tanto escribiendo y dando clics, para que no les dé el túnel del carro. Tres, dos, uno. Listo. Entonces ahora estirar la cabeza. No debemos hacer como estiramientos en círculos, sino siempre como hacia un lado y hacia el otro. Entonces empecemos con llevando la cabeza al hombro derecho. Listo, 10 segundos al otro lado. Llevamos la cabeza hacia... Y por último, la cabeza hacia adelante. Pueden usar las manos para hacer más presión. Entonces, muchachos, es importante, sobre todo en pandemia, hacer estas cosas. Bueno, ahora vamos a estirar las manos hacia adelante y pusimos las yucas y las llevamos para arriba. Con la espalda recta, sacando pecho. Ahora pues pueden ir de pie y llevar hacia adelante la espalda primero. Ahora, muchachos, la clásica, toquen con los dedos las yemas de los dedos de los pies o lo que alcancen. Y no hagan presión, no hagan como esto si lo están viendo, sino solo hasta donde alcancen. Pueden estar rápido. Bueno, muchachos, para ir terminando, espalda recta y vamos con los hombros.
Botamos los hombros hacia atrás. 10 segundos. Hacia adelante ahora. Listo, muchachos. Eso sería todo por pausa activa el día de hoy. Ojalá lo hayan hecho también, o al menos hayan ido por un tinto. Ahora sí voy a compartir pantalla yo. Juan Felipe, por favor. Listo, claro que sí. Y les voy a compartir un link en este momento para que porfa ingresen, si pueden con el celular o con... Uy, no se lo envío a todos. Listo. Entonces vamos a llenar esa, seguir con una actividad, pero primero vamos a empezar construyendo entre nosotros. Entonces vamos a escribir las 3 palabras primeras que se nos llegue, que asociemos con tecnología, que nos llegue a la mente. Y les voy a mostrar lo que vaya surgiendo. Y aquí ya agregaron algo: ciencia, técnica, desarrollo. Entre más grande aparece la palabra, es porque más personas lo están escribiendo. Desarrollo. Vayan viéndola para... Ahora ciencia tomó el liderato. Innovación también va ahí, siguiéndolos. ¿Qué más tenemos? Necesidades, 5G, automatización, progreso, problemas, ok, ideas, humanidad, arte, ¿sí? Papa y al que puso arte. Avance, solución, dominio. Ok, qué buen compendio. Ideas, energía, control, ok, futuro. Presente y pasado, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más falta por llenar? ¿Alguien está escribiendo en este momento? Machine Learning. Ok. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahí, Machine Learning. Sistemas. Bueno, muchachos. Entonces vamos a pasar a ver, ya no solamente... vamos a pasar a ver estas palabras, cómo se relacionan con algunas de las definiciones que se han puesto de acuerdo algunas personas o algunas entidades, instituciones, por ejemplo la RAE. Entonces, ahí ya están viendo la presentación. Está cargando. Sí, está cargando. Ahora sí ya. Gracias. Listo, entonces vamos a ver, ahorita mencionaban ciencia y pues bueno, nada más ni nada menos que una de las más aceptadas por la RAE, entre otros autores como Bunge, desde el 66, Technology as Applied Science, aplicación de la ciencia para resolución de problemas. ¿Cuántos aquí consideran que la tecnología es la aplicación de la ciencia?
que a partir de la ciencia es que se engendra la tecnología. Si quieren ir escribiéndolo, es genial. Por otro lado, aquí tenemos una mano para dar forma a un mundo que siempre está abierto e inacabado. Esa me gusta. McCarthy, J. and Wright, 2004. Tecnología como una experiencia. Es que esas dos personas son dos investigadores del MIT, escriben un paper, que es casi como un libro, que habla sobre la tecnología como una experiencia de vida. Y es que me pareció súper interesante. Y a lo largo, digamos, de la obra que ellos escriben, hablan de que la tecnología es una mano, no tengo ni idea, y me gustaría que ustedes lo pensaran, es una mano que da forma a un mundo, y este mundo tiene dos características importantes. Es abierto y no está acabado, y ni nunca lo va a estar. Eso lo escriben un montón de veces. Para empezar a volarnos la mente acá, a flipar, tíos. Otra tenemos acá, descripción o estudio de las artes útiles, para quien escribió ahorita artes, entendidas como habilidades y métodos de temas prácticos limitados a autores e inventores. Crabb, George, 1823, Universal Technological Dictionary, or Familiar Explanation of the Terms Used in All Arts and Sciences. Pues esa me encanta. De por sí yo siempre veía el tema de la ingeniería también ahí como mucho de arte. Bueno, un spoiler ahí. Tenemos aquí otras, un par más. Bueno, hay muchísimas más, pero estas son como las que pudimos compendiar acá rápidamente. Todas las herramientas, máquinas, utensilios, armas, instrumentos, vivienda, ropa, dispositivos de comunicación, transporte, bucetas y las habilidades por las que los producimos y usamos. Bain, lectura 1937, Tecnología y Gobierno del Estado. ¿Quién? Yo ahí quiero decir otra cosa ahí con esa, porque es que esta es muy curiosa. Esta la descubrimos con el grupo leyendo sobre la Constitución del Gobierno de los Estados Unidos. Y esto le escribe Bain, que es un sociólogo del siglo XX, y escribe prácticamente como si todo lo que hicieran y todo lo que conlleva la industria capitalista es tecnología. Y la forma en la que lo hacen, o sea, la forma que se desarrollaron a partir de las revoluciones industriales, son las que dan como ese pie de partida para concebir lo que es y lo que no es tecnología. Entonces, por eso es muy interesante. Ahí ya uno se puede empezar a preguntar muchas cosas. A ese punto, por ejemplo, ¿será que la ciencia y la tecnología son independientes la una de la otra? ¿Será que la tecnología es autónoma y no como decía en el otro lado, en la anterior, la aplicación de la ciencia, que nace de la ciencia la tecnología? Bueno, ahí ya empezamos a ver más debate. Y tenemos también las entidades, tanto materiales como inmateriales, creadas por la aplicación del esfuerzo mental y físico con el fin de lograr algún valor. Esa última tiene una historia también por detrás, y es que los ingleses tenían un problema con la definición americana. La definición americana de tecnología es la unión de la técnica, el arte, o sea, la mano y la mente para la creación de productos que suplen necesidades. Entonces, no, vamos a escribirlo más bonito. Y los ingleses sacaron esta que de hecho esta está mal, esta hay que corregirla. La cita está mal. Entonces ellos sacaron esta definición que habla de lo mismo, un poco de con esfuerzo mental o todo lo que proporciona ese esfuerzo mental y físico nos conlleva a lo que nosotros concebimos como tecnología, y que siempre que produzca un valor
en la sociedad. Nuevamente hablando un poco desde la economía. Alguien por allá atrás decía, no tiene que ver con la economía, no tiene que ver con el desarrollo. Bueno, vamos a ver qué tanto no tiene que ver con el desarrollo, ni qué tanto tiene que ver con estas concepciones. ¿Listo? Bueno, esta sin embargo, si ustedes buscan el estado del arte, está relacionada y vean que precisamente están los mismos autores, la RAE, Bunch, están relacionadas. En Wikipedia precisamente aparece como aceptada la aplicación de la ciencia para la resolución de problemas, y seguido está esta última, más o menos parecido, que es este compendio de materiales y cosas para lograr solucionar una necesidad. Que bueno, ahí uno también lo empieza a asociar un poco con economía. Vamos a ver qué tanto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, es nos vamos a dividir en grupos y vamos a analizar precisamente estas definiciones. Entonces, bueno, aquí nadie me escribió cuál le gustaba. Me parece que no lo escribieron. Qué triste. Habría de pronto considerado enviarlo a algún mentor en específico, pero bueno. Entonces vamos a proceder aquí. Y somos 3 participantes, 3 mentores. Bueno, explicando un poco lo que es la actividad, es muy simple. Ustedes vieron 5 definiciones y la primera pregunta que tienen que hacerse en su cabeza es, ¿será que solo existen esas 5 definiciones respecto a la tecnología? Y tengan en cuenta, muy en cuenta, de que esas 5 definiciones solo parten del pensamiento occidental. O sea, no parten de otro tipo de pensamiento, no están basados en otro tipo de enseñanzas o otro tipo de paradigmas, si se quieren ver, alrededor del mundo. Solo están basados en el paradigma o los paradigmas occidentales, de pensamiento occidental. Y lo segundo es que si se diferencian unas con las otras, sería interesante saber en qué se diferencia. Y entrar también un poco en profundidad. Cuando hablaban, por ejemplo, de que la tecnología era una mano, ¿a qué se podía referir que era esa mano? ¿Sí? ¿A qué también se referían cuando hablaban de que existe un mundo que no está acabado, que tiene errores, bueno, puntos suspensivos, y que se le debe dar forma? ¿Qué significa darle forma a un mundo? Cuando hablaban de la aplicación de la ciencia, ¿qué se refieren con ciencia? Hablaban también de la resolución de problemas. ¿Qué problemas? Todos los problemas que existen los resuelve la tecnología. Bueno, puntos suspensivos. Hablaban de las habilidades y los métodos. ¿Qué habilidades y métodos son los que van acorde con la tecnología? Más adelante hablaban sobre, se me escapa, sobre todos los insumos y todos los productos de nuestra economía, ¿sí? Dentro de lo que nosotros producimos, todos los bienes y servicios que nosotros demos son tecnología. Esa definición que es el del gobierno de los Estados Unidos. O sea, que, mejor dicho, vayan construyendo y deconstruyendo todas las definiciones que vieron y más que todo las que más les agradaron, o sea, las que más les parecen interesantes. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer en grupos, ¿sí? Listo, ya están listos los grupos acá. Entonces nos vemos exactamente en... ¿Cuántos minutos creen que requieran? ¿Sí? ¿Será que en 10 minutos se alcanza? Listo.
Sí, sí, 10. 10. Listo. Les vamos a dar 10 minutos para hacer, digamos, ese descubrimiento o esa reflexión. Es más como una reflexión sobre lo que es la tecnología. Bueno, muchachos, muy poco tiempo, 5 minutos más o ya estamos listos, continuamos. Como quieran. Ya estábamos casi listos. Solo cortaron a la última persona que estaba hablando. No, entonces demos 3 minutos más, ¿sí? No, yo creo que Ahí, lo en un podemos segundito. terminar aquí. De hecho, de una vez Bueno, podemos complementar lo que dijimos en los grupos. eso, pues que continúe la persona que cortamos, por favor. ¿De No, qué pero estaban no van a hablando en su entender grupo, si Sebas? él solo habla, ¿no? O sea, no es la idea. La idea más bien sería que en los grupos, ¿qué dudas tuvieron respecto a las definiciones? ¿Qué les llamó la atención? ¿Trataron de irse hacia una sola? ¿O qué encontraron? ¿Hablaron cosas raras? ¿Llegaron a dudas fuertes? ¿Llegaron a conclusiones? Lo que sea, lo que quieran compartir. Bueno, nosotros en mi grupo nos estábamos yendo más por la de la resolución de problemas, aplicación de la ciencia para la resolución de problemas. Ahí como añadiéndole cositas, la combinamos un poco con la de la mano para dar forma a un mundo que siempre está abierto e inacabado. Y quedamos en la discusión de si tecnología y herramientas son lo mismo. Por ahí Marco nos estaba diciendo que para él sí. Bueno, listo. ¿Y por qué sí? Marco, no sé si nos quieres contar. Uy, no, pues realmente a veces son cosas que uno ni siquiera entiende perfectamente, pero les decía a los compañeros que, pues digamos, uno basado en las necesidades, en la curiosidad, empieza a desarrollar ciertas cosas para dar solución a esas necesidades o a esos problemas, lo que sea, de la vida cotidiana. Y en ese afán de buscar soluciones, pues uno crea cosas, diseña cosas. Y para mí esas creaciones, esos diseños, pues de alguna manera son tecnología. Entonces, para mí todas las herramientas son un desarrollo tecnológico.
Súper. Ahora tenemos no 5, sino 6 definiciones de tecnología. Una más que nos acaba de dar Marco. ¿Qué opinan los otros grupos? ¿Qué desarrollo tuvieron? De hecho, es curioso que lo menciones porque hablamos de desarrollo. Hablamos de qué significaba desarrollo y cómo lo podíamos evaluar. Listo, y a qué llegaron con lo de desarrollo? ¿Qué tiene que ver el desarrollo con la tecnología? ¿Tienen que ver o no tienen que ver? Sí, pues hablamos de que la tecnología podía ser un método para lograr desarrollo definido como cambio entre dos situaciones, una previa a la aplicación de esa tecnología y una posterior. Cool. O sea, las conclusiones van a que eran 5 y ahora tenemos 2 más. 7 definiciones sobre tecnología. Nos estamos abriendo más a comprender otras visiones. ¿A qué llegaron los otros 2 grupos? Bueno, voy a comentar un poco el mío y voy a echar también al agua a personas de mi grupo, porque hablaban sobre, sí, les llamaba mucho la atención la aplicación de la ciencia para la resolución de problemas. Luego la unimos un poco también con la de la mano, que forma, y finalmente tuvimos una discusión que era la que estábamos tratando de arreglar, y era qué problemas resuelve la aplicación de la ciencia, o sea, la tecnología. Y estábamos un poco entre todos y no todos porque también pueden resolver problemas. Entonces no sé si alguien de mi grupo quiera de pronto complementar eso o los demás qué opinan de eso. ¿Será que la tecnología puede resolver todos los problemas? Todos los problemas que existen. Bueno, precisamente por esa línea íbamos también analizando en el grupo de Eliana y de Juan Felipe. Por ejemplo, se llegaba a hablar del aburrimiento, entonces como un problema. Entonces ponerse a cacharrear, ponerse a inventar cosas, a ser creativo, imaginativo, podía ser una solución a ese problema del aburrimiento. Solo que pues no alcanzamos a tocar un poco más a fondo, entonces si eso tiene que ver con problemas que van más allá de los complejos, los problemas humanos, entonces, ¿qué pasaría con un problema como por ejemplo la razón de existir? ¿Por qué nací? ¿Será que la tecnología lo puede solucionar? Bueno, ¿qué opinan? Algo que comentamos con Isaac, ahí para complementar, era que no puede haber tecnología si no hay vida, o sea, si no hay alguien que la desarrolle, ¿sí? Porque si le cae un rayo a un palito y ese palito se convierte en fuego, ¿eso es tecnología? O sea, ¿será que el cielo hizo una fogata? Pero si llega una persona y empieza ahí, ¿será que eso es tecnología? Ahí hay una diferencia. Bueno, cool. Yo creo que no vamos a llegar a un consenso. No sé si puedas compartir la presentación rápidamente. Sí, claro, qué pena. No vamos a llegar a un consenso y de hecho esas variaciones, digamos, de pensamiento ante la tecnología nos llevan a poder concluir que realmente no todos vamos a caer en una misma definición y podemos crear más, como lo hicimos en este ejercicio, pero todo desde nuestra visión de mundo y también el contexto en el que vivimos. Como les decía al comienzo, el ejemplo es esta definición que es de Bain, que es un sociólogo de los Estados Unidos, y a él le tocó redactar un poco el estamento que habla sobre las patentes. Y entonces para definir las patentes, él define la tecnología como todo lo que está viviendo en lo que se llama la segunda revolución industrial. Entonces lo hace, esa visión, bueno, construye esa definición a partir de esa visión de mundo y ese contexto en el que él está viviendo.
Entonces, digamos que eso es lo que más nos puede quedar. Desde lo que nosotros vivimos, parte de eso que llamamos tecnología, parte también de esa resolución o esa intención que tenemos para crearla. ¿Cuál fue el contexto que dio lugar? Qué pena. Qué pena. Bueno, qué pena, era mi perro. ¿Qué contexto dio, digamos, estas definiciones que nosotros vemos aquí? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y como lo decía antes, pues ya vimos una que partía de las revoluciones. Qué pena. Ya, qué pena con ustedes, es lo de tener mascotas. Entonces las definiciones que veíamos antes parten de un contexto muy especial y es el que si parten del pensamiento occidental, en Occidente pasaron 4 periodos que fueron muy importantes, lo que nosotros llamamos las revoluciones industriales. La primera, que es la del vapor. Bueno, y aquí hay algo muy importante que decir. Ese contexto, que fueron las revoluciones industriales, no hubieran sucedido sin unas revoluciones anteriores que se llamaban las revoluciones científicas. De hecho, podríamos situarnos simplemente en la revolución científica y más apoyado desde esa definición de aplicación de ciencia, basarnos en las revoluciones científicas. Pero las vamos a nombrar las dos. Entonces, la primera revolución industrial es la de las máquinas a vapor, que es un poco cambiar la fuerza del ser humano por la fuerza que podían hacer ciertos procesos físicos, ¿no? Y todo guiado desde la primera revolución científica, que fue la que condicionó lo que llamamos la ciencia moderna, que llega más o menos hasta el 1905, que es la época de Einstein. Sigamos. La segunda revolución industrial, que es cuando llega la electricidad, todos los procesos de la electricidad y la automatización, y donde científicamente empezamos a mirar el campo de la física cuántica y de la ciencia cuántica como tal, porque no solo de la física. No hablamos, digamos, solo de física, sino que hablamos de todos los procesos que conllevó la cuántica. Sigamos hacia adelante. La tercera revolución industrial, que simplemente son las tecnologías de la comunicación, y la tercera y última revolución científica, que fue la revolución de las ciencias de la computación, o de la comunicación también. Esto es muy raro porque todas las revoluciones industriales se basan en las revoluciones científicas, pero no existe una revolución, una cuarta revolución científica, pero sí existe una cuarta revolución industrial, que es la siguiente. Qué pena con todos ustedes, pero si eso me llegara a molestar mucho en esta hora. Listo, si ese es el contexto en el que se dieron las definiciones de tecnología que vimos anteriormente y con las que ustedes están más familiarizados, porque nosotros desde nuestro país estamos muy ligados al pensamiento occidental, yo les pregunto lo siguiente, que es la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren entonces que si nosotros construimos tecnología a partir de nuestra visión de mundo y a partir de lo que nosotros vivimos, prácticamente es como si la tecnología fuera nuestra vida. Nosotros estuviéramos dándole forma al mundo en el que queremos estar y a la vida que queremos tener. Y todo depende entonces del contexto, el contexto en el que estamos viviendo. Si nosotros venimos del pensamiento occidental y el contexto del que tendríamos que mirar es eso que mirábamos anteriormente, que es la cuarta revolución industrial. No la expliqué porque es la unión entre lo biológico, lo físico y la información. Si le estuviéramos apuntando ahí y también por ejemplo, a la tercera revolución científica, que son las ciencias de la computación,
yo les pregunto, el crear tecnología desde ese contexto que estamos mirando y que estamos, digamos, poniéndole la vista, nos resuelve los problemas que estamos tratando de tratar, ustedes en sus proyectos, ustedes en lo que están haciendo, ustedes en la forma en la que viven. Y esto crea, digamos, una visión de adelanto ante el desarrollo que ya lo hemos tratado antes o atraso ante ese mismo desarrollo. Y es una pregunta para todos. Pues no hay noción de adelanto o atraso sin contexto, ¿no? Porque es adelanto con respecto a otra cosa o atraso con respecto a otra cosa. Entonces creo que ni siquiera los términos pueden definirse sin el contexto. Listo. Parte de ahí. Pero entonces miramoslo desde una visión de que estamos actualmente, hablemos de que el mundo está, gracias a la globalización, en la cuarta revolución industrial. Inclusive la Universidad Nacional está tratando de meterse fuertemente a la cuarta revolución industrial y se ordenan muy bien. De hecho, el rector, los decanos, digamos, de las facultades, los he visto muy alineados con ese discurso de cuarta revolución industrial. Si ese es el contexto, el hecho de que la tecnología tiene que ser una unión de la biología, de la física y de la información, ese contexto o el que nosotros hagamos tecnología con base en eso que está sucediendo, nos va a generar, digamos, un desarrollo adelantado, es que esa fue la palabra que más mejor encontré, o nos va a atrasar con respecto a, no sé, a ciertas condiciones o a ciertas poblaciones a nivel del mundo, por ejemplo. Sí, yo creo que la respuesta es sí. Listo, pero la respuesta más interesante es sí y por qué, o no y por qué. Porque, bueno, la globalización impone una serie de criterios para evaluar el atraso o el desarrollo a través de acuerdos internacionales y este tipo de cosas. Y de acuerdo a eso surgen clasificaciones que son bien intencionadas, pero a veces fallan en reconocer riqueza en términos no convencionales. Entonces, por ejemplo, Colombia está clasificado como un país en vía de desarrollo porque no cuenta con algunas condiciones con las que otros países sí cuentan. Y eso, digamos que desata una clase de efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es creerse lo que a uno le dice. Entonces, desata una especie de efecto Pigmalión en el que las personas no se consideran ricas, por lo tanto, son incapaces de producir riqueza. Y así sucesivamente. Esa es mi opinión. Listo. O sea, ¿crea adelanto o crea atraso? El que Colombia, por ejemplo, se base en meter tecnología de la cuarta revolución industrial. O si lo miramos una visión en el pasado, cuando se dio la segunda revolución industrial, el haber dicho, queremos que toda nuestra población tenga electricidad, ¿fue un adelanto o un atraso para esa sociedad? O cuando llegó la tercera revolución industrial, que fue las tecnologías de la comunicación, y entonces dijeron aquí en Colombia, vamos a poner todas redes de comunicaciones, redes de telefonía, de internet, de esto. ¿Eso fue un adelanto o fue un atraso? De nuevo, la pregunta es ¿para quién? Para nosotros, como sociedad. Para ti, por ejemplo. Para ti eso es un atraso, es un adelanto. No, dame 30 segundos. Dale. ¿Quién más quiere responder esa pregunta? Aquí hay varias manos levantadas, me parece. Esteban Méndez, Cristian. Sí, si quieres, dale. Creo que Cristian fue primero. Si quieres, Creo dale. que Esteban lo levantó primero. Bueno, entonces dale. Creo que la tecnología sin duda alguna es un adelanto.
porque es con ella en que podemos avanzar. Por ejemplo, en la tercera revolución tuvimos acceso a la información, lo que crea evolución, progreso. Entonces no veo por qué sería un atraso hacia el pasado. Listo, de acuerdo. ¿Quién opina algo diferente? Yo creo que, o tal vez a lo que se refería Yara, es, no es, depende a quién uno le pregunte, sino en qué, con qué ojos y con qué lentes vea y define, digamos, estas cuestiones de avance, desarrollo, progreso y demás. Y también cómo se apliquen estas tecnologías, porque como estábamos hablando, podemos aplicar una super tecnología a una población que ni siquiera tenga, no sé, por ejemplo, el caso de la tecnología solar. Poner paneles solares de última tecnología para que tengan luz, pero no tienen agua potable. Entonces, ese es, digamos que en este caso tal vez es los paneles solares, no sé, les quitaron la luz que ellos tenían para, para el día o para cosechar más cosas. Y, y ahí sería la pregunta, digamos, este avance que creo que una reflexión ya para concluir que hemos estado hablando es que no es tan bueno, digamos, dejarnos solo llevar por la fascinación de crear algo nuevo, que es como el asunto de la tecnología, sino desde el inicio empezar a pensar en cómo se aplicaría, porque si no, pues hay muchos problemas. Y ya. Listo, creo Hola. que Alexei, ¿sí? Sí, pues yo quiero añadir una cosa, sobre todo también como tratando de mezclarla con la última pregunta, ¿no? Y es que realmente ese adelanto atraso, primero hay que tener en cuenta para quién, como lo mencionaba Yara, pero adicionalmente hay que tener otra cosa en cuenta, y es que todas esos momentos o esos hitos no son excluyentes ni son lineales. No significa que por el hecho de estar en supuestamente la cuarta revolución industrial ya todo el mundo está en ese momento y las cosas que eran de la primera, de la segunda, de la tercera no se usan, sino que solo se usa lo de la cuarta, ¿no? Entonces creo que es algo importante tener en cuenta que todo eso coexiste, ¿no? Y habrá algunos lugares que tengan algún contexto diferente y que la tecnología que funciona en un lugar no funciona directamente en otro por el solo hecho de que, primero que todo, hay que entender que las tecnologías no son neutrales, ¿no? O sea, siempre hay una intención de las personas alrededor del por qué se hizo, para qué se hizo, a quién beneficia. Creo que sería como eso también. Listo, Alexei. Ahí todo una conclusión a todo este ejercicio, ¿no? Pero tenemos que escuchar a, creo que se llama Juan. Y no me deja alzar la mano, creo que es por lo que soy el host. Sí, Pero no, ahorita después de ellos. lo que quería decir era que, bueno, ya también para ir terminando, ¿qué es lo que pasa? Si yo a una población le doy un palo, ¿sí? Bueno, digamos, le doy la pala, pero no el pico, van a estar necesitando el pico. ¿Y quién tiene el pico? Yo lo tengo, ¿cierto? Ahí está, así es atrasada o adelantada, así de sencillo. Porque el contexto, porque si en Estados Unidos hay 5G y aquí solo hay 5G en un edificio, entonces ¿quién es el atrasado? El atrasado somos nosotros. Ah, no, pero nosotros tenemos comunicación, entonces tenemos que estar igual a ellos. Necesidad. Todo surge de una necesidad, porque para que el teléfono funcione, tiene que tener luz, y para que haya luz tiene que haber una fuente de energía, ¿sí? Pero si no hay una fuente de energía desde un inicio porque no se necesita, pues una población atrasada o adelantada con respecto a nosotros es solo un punto de vista, ¿sí? Si un meteorito llega y acaba la Tierra, que esté atrasado o adelantado, eso no le importa al universo. Súper, listo. Esa es también parte de la conclusión final. Y es que yo les iba a hacer la pregunta de, ¿y si nosotros no miramos? O sea, no miramos qué sucede con el pensamiento occidental, no miramos fuera de nuestra sociedad que existe, pues realmente nosotros no tenemos esa concepción de adelanto o de atraso. Ni tampoco vamos a pensar que estamos mal o bien en cuanto a eso, sino realmente qué necesitamos, cuál es la necesidad que tenemos.
Y de ahí puede partir entonces crear esa definición de tecnología, o sea, pensarse y preguntarle a la comunidad, bueno, ¿y usted qué siente que es eso? ¿Y cómo siente que le va a ayudar? ¿Y qué problemas cree que resuelve? ¿Será que las resuelve todas? ¿Será que no? Y plantearse entonces cuál es la mejor versión de eso que llamamos tecnología para contribuir a un desarrollo social. Un desarrollo que no se centre en un adelanto o un atraso o de que sea excluyente o lineal, sino que más bien se centre en que las personas tengan una calidad de vida lo suficientemente buena para que consideren su vida igualmente buena. No sé si alguien quiera concluir algo más. Sí, sí, va muy por la línea de lo que ya han mencionado. Yo también estoy muy de acuerdo con que no se puede ver como algo lineal, como que hay que pasar por esto para luego llegar a esto. Y creo que precisamente esa visión es la que está impuesta por la sociedad desde el mismo concepto de lo que significa innovación, que viene de calidad, que significa igual o mejor a lo que hay, que viene precisamente de la economía, una definición de la economía, el sistema económico, y creo que ahí es donde está el meollo del asunto, que muchas revoluciones, las revoluciones científicas han estado sirviendo precisamente para desarrollar y solo para incentivar ese mismo sistema político, sistema económico y por ende luego sistema político. Pero las personas que se dedican, porque sí hay ciencia que se dedica a analizar otras visiones de realidad, otras maneras alternas de realidad, pues o son ¿cómo decirlo?, opacadas o simplemente tampoco se dedican a querer que esa transformación social se dé. Entonces es algo como que se está buscando pensar para validar esto que ya hay, para seguirlo validando y proliferarlo, pero no solo pensar por pensar. Es más como por ese lado que lo considero. Muchas gracias, ¿No? muchachos. Últimas intervenciones, creo que estaba Esteban. Una de las conclusiones que yo me llevo de esta charla y metiéndonos ya un poco al capitalismo, es que siempre se debe hacer un estudio de mercado para así tener una mejor contextualización a la población a la que se quiere llegar. Listo, Esteban. Creo que Alexei. Vale, pues yo creo que más que hablar de un desarrollo social o algo por el estilo, yo hablaría de un buen vivir, ¿no? Entendido como algo que tiene pues unas dimensiones alrededor de las relaciones con la naturaleza, con los seres humanos y con cada uno de nosotros y nosotras mismos, ¿no? Creo que más importante que hablar de una noción de desarrollo que de hecho en muchas de sus concepciones está muy centrada en lo económico, en el capitalismo, en el neoliberalismo, creo que debemos pensarnos otras lógicas y otras maneras de vivir y otras maneras de hacer. Entonces, por eso hablo como de una concepción que tiene mucho más que ver con indígenas nuestroamericanos, ¿sí? Justamente la percepción del buen vivir retoma planteamientos del quechua, del aymara, de diferentes pueblos originarios que tienen en cuenta otras lógicas y otras maneras de ser y otras maneras de existir, otras maneras de saber. Creo que es importante tener como ese diálogo entre esos diferentes saberes y esas diferentes formas de ver el mundo para construir algo pues que tenga en cuenta esos aspectos y que no se quede en un colonialismo como lo que se ha dado principalmente en las ciencias y en la ingeniería, con su relación con la guerra, con su relación con el militarismo, con su relación con muchos aspectos que han determinado pues muchas desigualdades existentes en la sociedad y que mediante lo que van haciendo van perpetuando el status quo. Súper, bueno, listo. Con esto yo creo que ni les pregunto, deben tener muchas, pero muchas dudas. Y esa es la idea, entrar como al pensamiento crítico y a un poco de reflexión
en cuanto a lo que estamos haciendo, porque al final ustedes están tratando de crear tecnología que hace parte de su vida, que forma su mundo y que contribuye a una sociedad determinada, que en este caso es Colombia. Y es un poco de comprender esa dinámica del pensamiento occidental con la que hemos vivido siempre, que también podemos complementar con visiones que pueden ser, que conecten con ese pensamiento o que sean totalmente dispares. Con eso yo creo que podemos terminar y cerrar. Y ya, y eso sería todo. Entonces, sí, igual si ustedes tienen dudas, llegan a conclusiones y hacen una reflexión lo suficientemente buena, vamos a venir la próxima sesión, la próxima semana, y vamos a tratarlas una a una. Para terminar, entonces, digamos, este pedazo de historia que empezamos a hacer, a construir aquí, complementarlo más y llevarlo a una conclusión lo suficientemente satisfactoria para que ustedes construyan la tecnología más apropiada para el proyecto que están haciendo. Y no solo para ese, se lo cuestionen también desde su perspectiva como ingenieros y desde la perspectiva de una sociedad en la que viven y comparten. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Solamente un aviso, muchachos, parroquial y spoiler. Pues la idea es que, bueno, el reto que les dejamos, y si deciden aceptar la misión, es que intenten hacer este análisis ya no con la palabra tecnología, con ese término, ese concepto, sino con ingeniería. Y será algo útil para la siguiente sesión. Ese es el reto, muchachos. Creo que no sería más por hoy. Nos veríamos entonces en 8 días. Y hasta luego. Muchas Chao a gracias, todos. Isaac. Muchas gracias a todos los de Proyecto Eléctrica. Muchas gracias a los que se pudieron quedar hasta ahorita. Qué pena terminar 4 minuticos tarde. No se les olvide llenar la encuesta de percepción, por favor. Sí, qué pena, muchachos. Chicos, muchas gracias por la charla de hoy. No, ustedes. Gracias a ti, Camila, y a todos. Listo. Quedo pendiente de las grabaciones, ¿listo?